Yansan, ¿es Bennett o no es Bennett? Ya tenemos el livestream, ya tenemos gameplays, ya tenemos algo más serio en la beta y ya estamos a una semana y media de que salga el personaje. Del 1 al 10, ¿cuánto hype hay por la 5.5, por Varesa, por Xianjun, por Xilonen, por Yansan, por nuevo mapa, por hacer artefactos nuevos con la escarcha? Y hoy vamos a ver el kit de Yansan, cómo iría en principio construida, porque es bastante fácil, y el verdadero potencial del personaje y los equipos que puede llegar a mejorar, ya que Yansan definitivamente sí va a ser un personaje muy fuerte, que aporte bastante y que mejore equipos que ya conocemos, principalmente de Natlan. Mabuika, sí amigos, Mabuika, Varesa y alguna cosita más por ahí. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Que aproveches si estáis comiendo, que esté muy rico. Bienvenidos e invitados a los directos y vamos a ver el kit completo de Yansan. Pues bien, os adelanto que es muy sencilla de entender la construcción y os voy a explicar con el kit por qué. En principio utiliza, al igual que otros personajes, el ataque. En el caso de Yansan es el ataque total, no es el base como Bennett, pero da un bufo con un límite y da pues un total, si tienes la C2, ahora hablo de las constelaciones, más de ataque total del que te puede dar Sara, pero un poquito menos de lo que te da Bennett. Y luego la comparación directa con Bennett es por la curación. Yansan, ahora ya os adelanto, es un talento pasivo que hace 3 ticks de healing, pero no es suficiente para ser el sustain defensivo total de un equipo. Por eso se distancia de ser Bennett y no es un Bennett. Es más un buffer y en mi opinión, aunque lo comentaré al final, es más parecida a un soporte dedicado para personajes de Natlan y con constelaciones un poco más para el resto de personajes. Es más una Faruzan, un Gorou o una Sara, recordando que Gorou con la C4 tiene micro healing pero no suficiente, que lo que es Bennett. Tenerlo muy en cuenta porque entenderéis mejor el personaje. Ahora, kit. Básicamente su ataque normal, cargado y demás, el primer talento no sirve, no se va a subir, pero es cierto que hay un cargado que cuando tienes el estado de bendición noctámbula, como todos los personajes de Natlan, haces un cargado que va a hacer un pisotón en el suelo que cuenta como descendente, tranquilos, no es un DPS, y eso activa luego algunas cosas. Luego más adelante, con tu habilidad elemental, al hacer un ataque normal, cuenta como ese cargado que te hace ese golpe descendente. O sea que hay una mecánica que es muy parecida a Xilonen y es que su combo va a ser elemental ulti y un ataque normal o elemental ataque normal ulti. Y esto va a hacer que actives más fácilmente el Favonius. ¿Qué significa llevar a Yansan con Favonius? Número 1, una lanza ataque base alto para ser de 4 estrellas. Número 2, dar partículas al equipo, lo que hace que tenga más energía, lo que la mejora como soporte. Y número 3, el arma te da 30 de recarga. Ella con la C1, Yansan, tiene solo 55 de coste de ulti, que es un coste menos que Bennett, que tiene 60 de coste de ulti. Con lo cual es un personaje de estos que programan a propósito para que sea un buen personaje. Simplemente no cura suficiente, no es un healer, pero es muy buen personaje. Ahora, la habilidad elemental, muy fácil. 16 segundos de cooldown, o sea que tirarás una habilidad elemental solo por cada una de las rotaciones. Y aparte, hace un daño, un escalado al 500%, que es bastante, la verdad. ¿Tiene algún tipo de mecánica adicional? Sí, que te entra en estado de noctambulismo, que te activa este ataque normal que se convierte en cargado, que luego hace un golpe, que básicamente es pues para hacer un golpe extra en medio de la rotación y activar el Favonius. Y aparte, si lo dejas mantenido, te entras en el modo montura como todos los personajes de Natlan. Hace esto que estáis viendo aquí de correr como si fueras Sonic o el Correcaminos o Speedy González, o dejar aquí vuestra referencia a vuestro personaje favorito, Flash o ¿cómo se llama? Dash de Los Increíbles. No sé si alguno ha visto, imagino que sí, Los Increíbles. Dejar vuestra referencia preferida al personaje que corra así, pero básicamente es el modo montura. ¿Tiene más?
Pues básicamente entras en bendición noctámbula y generas partículas, con lo cual por supuesto el combo arranca con tu elemental y puedes hacer elemental normal ulti o elemental ulti ataque normal. Ultimate. Mucho texto. Pero el resumen es, número 1, la ulti la vas a poder llevar al 13 porque es un 4 estrellas. A nivel 13, por la constelación que es la C5 de últimas 3, hace un golpe de un 914% de su ataque, es decir, un escalado de un potencial golpe muy alto. O sea, no sorprenda ver alguna Yansan metiendo 100.000 con el golpe de la ulti. No es broma, pero no es un sub DPS ni nada, es solo un golpe muy alto. Y activas el bufo de ataque. A talento 13, el máximo bufo de ataque que puede dar es 810 y es en proporción al ataque total de Yansan y a los puntos de noctambulismo que hay que mantenerlos al máximo. Hay mucho texto, pero lo voy a simplificar. La ulti tiene 70 de coste, pero con la C1 tendrá 55 de coste, así de sencillo. Es un coste de 55 con la C1 bajo, la verdad es que es bajo. Tiene 18 segundos de cooldown, no 15 como Bennett, y esto hace que se adapte bien a Mabuika, que también tiene 18, pero que otros equipos, como por ejemplo Arlequino, que se puede jugar Arlequino 15, Bennett 15, Furina 15, Kazuha 15, por ejemplo, Yansan no aporte tanto a Arlequino, pero sí aporte a Mabuika, que tiene cooldown de 18. Lo mismo con Kinnich, en caso de algún equipo raro con Kinnich, que también puedes llevar una especie de Bennett, Xiangling o Mabuika de soporte, y ahí en vez de llevar a Emily o a Furina en el último slot de Kinnich, puedes meter a Yansan para que le dé estos bonos también a Kinnich, pero que sea un equipo igual de full quemadura, porque Yansan no aplica electro fuera del campo recurrentemente, con lo cual solo aplica electro cuando hace el combo y luego el electro desaparece y el equipo se vuelve a convertir en un full quemadura. Es decir, sí será un, digamos, tercer slot para Kinnich junto a Emily y Furina. Ahora, el único problemilla de esta ulti es que tiene 12 segundos de utilización, 18 de cooldown. 12 de utilización es lo que tiene Bennett, pero con la C6 ganas 3 segundos más y se convierte en 15 de utilización, 18 de cooldown, que es bastante más asequible, con esos 55 de coste a C1, es decir, bajo. ¿Y cómo da el ataque esta ulti? Pues muy fácil, dice, si tienes más de 42 puntos de noctambulismo, das el máximo bono de ataque. Si tienes menos de 42 puntos de noctambulismo con Yansan, das un bono de ataque pero inferior. Spoiler, no merece la pena, es poquito. ¿Cómo se ganan estos puntos de noctambulismo con Yansan? Empiezas con el máximo de puntos, que son 54 al tirar la elemental, vas perdiendo continuamente, pero vas ganando de dos formas. Forma número 1, que el personaje en campo se mueva muchísimo. ¡Tachán! Chasca se mueve un montón si la usas correctamente. Kinnich se mueve un montón. Mabuika con los cargados se mueve un montón y cuenta como moverse. Varesa descendentes, que de hecho va a ser su best in slot seguramente. Varesa además tiene 18 de cooldown igual que ella. Se mueve y cuenta todos los saltos y los descendentes como movimiento. Y eso hace que mantenga el máximo de cargas para poder tener el máximo de bono de ataque. Ahora vamos al talento de ascensión. El primer talento de ascensión también tiene que ver con moverse. Dice, el ataque de Yansan, o sea, tienes una pasiva adicional y demás, que no hace falta el mucho texto, pero ganas 20% de ataque con Yansan. Bien, te sirve para tener más ataque, para el bono máximo de ataque, ¿no? Es fácil conseguir el máximo. Y dice, si el personaje en campo gana o pierde puntos de noctambulismo, aparte de la energía cinética esta de moverse, Yansan regenera más puntos. Es mucho texto con muchos segundos y cosas raras, pero el resumen es, si el personaje en campo tiene puntos de noctambulismo, Yansan gana más puntos para mantener el máximo de ataque. ¿Casualidad? No. Obviamente está hecho para Varesa, Kinnich, Mabuika, Chasca e incluso no creo que exista ningún equipo así porque Mualani no requiere ataque ni electro en sus equipos, pero tendría sinergia con Mualani y activaría todo, que no le sirve a Mualani, repito, pero para que lo entendáis. Esto hace que a C1, C2 hasta C3 se limite mucho a personajes de Natlan, principalmente por los puntos de noctambulismo y porque se mueven un montón. Si pensamos en un Arlequino, ella da ataques normales, pero lo que se mueve mientras golpea ataques normales no es mucho. Está principalmente bastante quieta, la verdad. Luego, segundo talento de ascensión. Cuando se activa un Night Soul Burst, una explosión noctámbula, estas que se hace una por rotación y con Shilonen en el equipo se hacen dos por rotación,
Yansan activa un efecto que cura al personaje en campo un 60% de su ataque una vez cada 2.8 segundos durante 10 segundos. En facilito, en Razor, son 3 ticks de curación del 60% del ataque de Yansan. Poniendo que tenga 4000 de ataque, que lo dudo, que se pondrá en 3000 y pico seguramente, poniendo por exagerando 4000 de ataque Yansan, el 60% son como 2400, una cosa así, y 2400 por 3 son unos 7000 y pico. No llega ni a 10.000, es decir, te va a curar con suerte la mitad de la vida de un solo personaje. No es Bennett y no es un healer. Es una curación complementaria como la que te da la C4 de Gorou en equipos de monogeo o, para, por ejemplo, algo más sencillo y que recordaréis todos, como la curación de Shinkyu. Nadie cuenta a Shinkyu como healer, solo es micro healing adicional que viene muy bien, pero ya está. Pues Yansan es igual. ¡Es igual! No hay que contar con esa curación. Imagina Que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Ahora, constelaciones, porque diremos, vale, ya hemos entendido a Yansan, elemental básico ulti, bufa mucho el ataque y no es un Bennett, es más como un soporte dedicado de personajes de Natlan, no como una Sara, como una Faruzan, como un Gorou. Pues bien, C1. Cuando ella está en campo, no os preocupéis porque estás en campo con el combo este que os he dicho, regeneras 15 energía elemental porque a 6 puntos de Night Soul que pierdas una vez cada 18 segundos. Una vez cada rotación completa de Yansan y del equipo. Esto lo activas siempre, porque el tema de hacer elemental, un ataque normal y la ulti, como os expliqué, te hace perder en ese lapso esos 6 segundos y regeneras 15 de energía. Pasas de coste 70 a coste de 55. Con el Favonius que te da 30 de recarga, va a ser increíblemente sencillo conseguir suficiente recarga de energía y habría que llevarla, ahora lo explico, pero pues triple ataque con probabilidad en substats o doble ataque con probabilidad en el casco. Parecido a Shilonen con la defensa. C2. Mucho texto, pero si consigues tener muchos puntos de noctambulismo, que los tendrás y que si entendéis lo de el tema de que el carry se mueva y que tenga puntos de noctambulismo, siempre lo activaréis, el personaje en campo gana 30% más de ataque, es decir, otorga 810 a talento 13 de la ulti de ataque al personaje en campo, lo mismo que Sara más o menos, y aparte 30% de ataque. Si el personaje en campo es Mabuika con su arma que ganas como 1100 y pico de ataque base, le das 300, casi 400 más de ataque, es decir, como 1200 por ejemplo a Mabuika si tienes a Yansan C5 que es la ulti más 3, un poquito menos si no es la ulti más 3 C5. Está bien, es una C2 que da 30% de ataque al personaje en campo, ya está. Siguiente. Elemental más 3, son listos. Se han llevado la ulti más 3 al final a la C5 para que gastéis dinero. C4. Es muchísimo texto, pero el resumen es que tienes más facilidad para volver a regenerar puntos de noctambulismo de muchas maneras, lo que hace que quizá no dependa tantísimo a partir de la C4 de personajes A, de Natlan con puntos de noctambulismo, carries, B, personajes que se muevan. Habría que hacer pruebas, habría que ver si sirve para más equipos, si compensa, por ejemplo, con un Gaming, que sí se mueve mucho pero no tiene puntos de noctambulismo en algún equipo, o algún otro bufo fuerte, pero básicamente es una C4 que parece ser que la hace independiente tanto como a menos de C4 de los dos factores principales, el movimiento y los puntos de noctambulismo en tu carry. C5, la última más 3 para llegar a los 810 de ataque que te da. Y C6 también la hace muy fuerte, que es lo que explicábamos en otros vídeos. La ulti tiene, en vez de 12 de utilización, 15 de utilización y es mucho más cómoda. Y aparte, si mantienes siempre el máximo de puntos de noctambulismo, pues con el resto de talentos, la C4 y entendiendo todo esto, principalmente Mabuika, Kinich y Varesa, porque van con ataque y funcionan muy bien con ella, pues le vas a dar un 25% de daño infligido
al personaje en campo. Pone 3 segundos, pero que se puede refrescar y tal, mientras tengas la ulti, básicamente. Es 25% de daño extra, de daño infligido, de daño que, como os explico en muchos vídeos, es un multiplicador mejor que el crítico porque no depende de la probabilidad ni del RNG. Es una constante mucho más fuerte. Esto es Jansan. Es poderosa. Es un soporte dedicado para personajes de Natlan, Varesa, Kinich y Mabuika. Kinich, creo que la alternativa será eso. En vez de usar Furina con Kinich o Emily con Kinich, quien no la sacó, posiblemente se pueda jugar un Kinich, Jansan, Mabuika, Bennett. Con el equipo de Mabuika, Carry, se podrá jugar y se han hecho testeos de que Jansan C6 es mejor que Xilonen C0, es decir, Mabuika, Citlali para derretir, Bennett por el bufo de ataque y Jansan en vez de Xilonen. Y se han hecho pruebas Xilonen C0 y Jansan C6 es mejor. Pero volvemos al punto en el que en ese equipo coincidirían el pergamino de Jansan y de Citlali. Con lo cual Xilonen puede cambiar a Petra, pero Jansan no tiene otro set. Con lo cual ahí sí que sería llevar Citlali Geoarmada y Jansan con el pergamino. Esto es otra historia, no os preocupéis, tranquilos, y no os pongáis a farmear como locos el Geoarmada en Citlali, porque Xilonen C2 ya supera a Jansan C6 en el equipo de Mabuika. Pero también es una alternativa porque te libera a Xilonen y puedes jugar Mabuika, Citlali, Jansan, Bennett. Y por otro lado puedes jugar Nubilet, Furina, Kazuha, Xilonen. Y tienes los dos mejores equipos del juego. Y por último, Jansan también es best in slot de Varesa. O sea, Varesa se va a jugar Varesa, Jansan, Xianyun, que al final es el buffer perfecto de descendentes. Y aquí puedes completar el equipo bien con Xilonen, bien con Nahida para jugar Agravates, bien con algún otro personaje para completar el monoelectro raro que se podría hacer, pero en general esa va a ser las variantes de Varesa, descendentes monoelectro. Y por último, ¿qué funcionará en Jansan? Pues en mi opinión, como dije antes, 100% va a ir pergamino. Casi siempre voy a recomendar el Favonius, yo creo, y habrá otras armas como la de Shenge, por ejemplo, que le den mucho ataque, pero a mí me da que con Favonius, que complementa la recarga del equipo, va a ser el soporte perfecto, y además el Favonius de lanza da ataque base alto, a diferencia del Favonius espada una mano que perjudica a Bennett o a Kazuha, y va a jugarse triple ataque con un poquito de recarga en substat, porque igual el Favonius complementa, y mucha probabilidad en substat para activar el Favonius, o doble ataque con casco de probabilidad para asegurarte activar el Favonius. Resumen, esto es Jansan y nos esperaremos a la build a ver qué pasa. Un poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por el cariño y apoyo, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi, saber quién va por Jansan C6, dejadme en los comentarios que habéis llegado hasta el final y chaito.